Hola, buenas noches. Mi nombre es Daniela Enríquez, soy su tutora académica y el día de hoy les voy a presentar lo que nos quedó pendiente de la segunda clase asincrónica, sincrónica, pero no se preocupen que la vamos a realizar para que ustedes la puedan revisar. De todas formas, la actividad que teníamos pensada para la clase se puede realizar de manera remota y de modo asincrónico, así que no hay ningún problema con ello. Lo vamos a realizar durante el curso. Vamos a iniciar entonces con la anatomofisiología regional perteneciente a nuestro ramo de anatomía, fisiología y fisiopatología humana. La estructura de esta presentación nos orienta hacia los contenidos que vamos a revisar. En primer lugar, revisaremos la anatomía regional y en cuanto a ella podremos hablar acerca de las generalidades y de su importancia. Además, revisaremos a detalle lo que es el sistema osteomuscular, cardiorrespiratorio y digestivo mediante varias metodologías como la revisión teórica de algunos contenidos, la clasificación de órganos y conceptos, que es el trabajo que vamos a realizar de manera asincrónica y remota, y la exploración 3D de sistemas con anatrónica, además de preguntas finales que van a quedar abiertas para que ustedes puedan enviar sus respuestas. Con respecto a la anatomofisiología regional, les puedo comentar que no debemos olvidar, antes de todo, la definición de anatomofisiología. Recordar que este es el estudio de la estructura y la forma del cuerpo, sus partes y además de las relaciones entre ellas. Y debemos considerar que su estudio se realiza de tal manera que sea más fácil comprender y asociar su funcionamiento para quienes estudiamos esta disciplina. Por lo tanto, las exploraciones y las descripciones que vamos a encontrar en la literatura se realizarán de dos formas. Por un lado, las regionales del cuerpo humano, en donde podemos describir la cabeza y el cuello, tórax, abdomen dividido en cuadrantes, la pelvis o extremidades que siempre serán segmentos del cuerpo. Y por otro lado, de una manera más asociada a la funcionalidad de los órganos y de estos sistemas, o sea, es la exploración por sistemas del cuerpo humano y la división de este organismo en el sistema nervioso, cardiovascular, respiratorio, digestivo y genitourinario, entre otros, porque no están todos acá en esta diapositiva. La importancia de la anatomofisiología y en específico del estudio regional es que nos facilita el estudio del organismo humano en general, por lo que vamos a recopilar antecedentes, tener antecedentes teóricos para poder enfrentarnos a asignaturas posteriores que ahondarán en estos problemas. ¿Sí? Por ejemplo, farmacología. Además, permite identificar y asociar zonas del cuerpo con órganos y funciones en específico. Por ejemplo, una persona que tiene un dolor en el pie, es poco probable que si tenemos conocimientos en anatomía, digamos que tiene un problema en el pulmón, ¿ya? O que si tiene un dolor abdominal, su problema sea, no sé, cerebral, ¿cierto? Por lo que vamos a identificar y asociar las zonas de nuestro cuerpo con órganos específicos y funciones específicos. Si nos duele el abdomen, nos duele un órgano probablemente del sistema digestivo. Si nos duele la cabeza, probablemente algo esté pasando en ese segmento. Lo mismo que si nos duele el pecho, y etcétera. Además, nos permite identificar problemas de salud rápidamente. Y esto es súper importante para las personas que son clínicos y que trabajan, por ejemplo, en las urgencias de salud, a los cuales su entrenamiento les permite identificar estos problemas. Ejemplo nuevamente, si una persona tiene de súbito un dolor en el pecho, en el lado izquierdo, y además siente sensaciones extrañas en el brazo izquierdo, como también
sensación, por ejemplo, sabor metálico, cobrizo en la boca, es altamente probable que esa persona esté teniendo un infarto. Como lo sabemos, son síntomas relacionados con problemas cardíacos. ¿Y dónde se ubica el corazón? Justamente a donde le duele a la persona. ¿Sí? Ahora también es importante esto en su rol como técnicos nivel superior en farmacia, porque van a llegar siempre casos, y lo hemos discutido ampliamente, por ejemplo, en los foros, en donde las personas solicitan de su evaluación para la prescripción de medicamentos que son de venta libre, ¿cierto? Y en ese sentido, no prescripción, sino que orientación, perdón. Porque recordamos que los únicos profesionales autorizados para la prescripción de medicamentos en Chile son los médicos, los dentistas, las matronas y los médicos veterinarios. El sistema osteomuscular corresponde a la fusión de dos sistemas, que son el sistema óseo, que hace referencia a los huesos, y la ciencia que estudia este sistema se llama osteología, que es nuevamente el análisis de la composición de palabras, de logía, estudio de, y osteo, huesos. ¿Sí? ¿Cómo se definen los huesos entonces? Son órganos duros, son estructuras también, pero en estricto rigor se les considera órganos. De color blanquecino, dada los minerales que componen los huesitos, y además se caracterizan por ser muy resistentes, ¿sí? Están compuestos por una serie de cosas. Entre ellas son las células óseas, que van a conformar en conjunto la matriz orgánica y la inorgánica del tejido óseo. Las células óseas son los osteoblastos y son los encargados de formar los huesos. Otro tipo de célula ósea son los osteocitos, y estos son encargados de mantener y de dar las condiciones para que esos huesitos sigan viviendo. Y los osteoclastos son aquellos que se dedican a destruir las estructuras óseas que no deben existir. Vale decir que, por ejemplo, en un proceso de reparación de un huesito, se reparó por exceso, entonces ese exceso lo eliminan los osteoclastos. ¿Sí? La matriz orgánica, a su vez, está formada principalmente por fibras colágenas que otorgan la fuerza a los huesos. Es súper conocido el colágeno, como lo revisamos en la clase que vimos con anterioridad, dado que siempre acuden a farmacia a comprar esta sustancia, y es muy importante, por ejemplo, para el tratamiento de patologías en donde se requiere reparación tisular. Por ejemplo, el tratamiento de la hernia lumbosacra, que es mi caso en específico que se los comentaba, además de las vitaminas y analgésicos que se deben tomar para modular el dolor, se le adiciona el colágeno para favorecer la reparación. ¿Ya? La matriz inorgánica, a su vez, corresponde a los componentes minerales y a las sales minerales que forman los huesitos. Y todo eso, como les dije, en su conjunto: células óseas, matriz orgánica e inorgánica, tejido óseo. ¿Sí? ¿Cuántos huesos existen en el cuerpo humano? Dijimos que más o menos 206, 208 huesos, ¿sí? Y que esto iba a depender de la etapa, rango etario en el que esté el organismo al cual estamos evaluando. No son la misma cantidad de huesos en un recién nacido como lo es en un anciano, ¿sí? Tenemos diferentes tipos de huesos: largos, cortos, planos o anchos, irregulares y especiales. Los huesos largos son aquellos en los cuales predomina el largo versus las otras medidas, y son el fémur, las falanges, ¿qué otro huesito largo tenemos? El radio, el húmero, etcétera. Huesos cortos, los huesos que están en la palma de la mano.
Huesos planos, huesos que existen en las escápulas, por ejemplo, de la pelvis también, huesos irregulares, como que no tienen una forma regular, ninguna que predomine sobre otra, por ejemplo, y sería el efenoide, que está ubicado en el cráneo, y huesitos especiales, como estos son huesos muy especiales. Pueden ser, por ejemplo, los supernumerarios, o huesos que son únicos, ¿sí? En cuanto al sistema muscular, podemos entender que el concepto que estudia este sistema y la ciencia encargada es la miología. Nuevamente, logía, estudio de, mio, músculos. ¿Sí? ¿Cómo definimos los músculos? Son una masa alargada compuesta por millones de fibras musculares unidas por tejido conjuntivo. El tejido conjuntivo, recordar que era ese tipo de tejido que tenemos que nos ayuda a dar sostén y a contener las estructuras de otro tipo en nuestro cuerpo, ¿sí? Y por él discurren los vasos y nervios y se forman paquetes vasculares, nerviovasculares, eh, que nos van a permitir transmitir los impulsos nerviosos por un lado y todo lo que tiene que ver con el sistema nervioso, y por otro la irrigación sanguínea. ¿Cuántos músculos existen en el cuerpo humano? También en la clase anterior una compañera de ustedes mencionó que aproximadamente 600, y llegamos finalmente al acuerdo en que oscilaban alrededor de los 500 más o menos, ¿sí? 501 en adelante. Pueden haber alteraciones anatómicas que alteren esta cantidad de, tanto sean los huesos como los músculos, pero en estricto rigor nos vamos a quedar con esta cifra cercana a los 500, ¿sí? El sistema muscular, a su vez, lo podemos ver y analizar macroscópicamente como el conjunto de músculos, ¿verdad? Un músculo completo lo podemos verificar también en una disección y verlo con nuestros propios ojitos, pero de aquí en adelante se nos hace un poco más complejo y vamos a necesitar de un microscopio, por lo tanto hacer uso de la anatomía microscópica para poder conocer las estructuras. Y nos vamos a encontrar que, como veíamos en la definición, los músculos se forman por un conjunto de millones de fibras musculares, quienes a su vez están conformadas por miles de miofibrillas. Y si ya quisiéramos conocer la última unidad, que sería la unidad funcional de este sistema, sería el sarcómero, ¿sí? En cuanto a las funciones del sistema osteomuscular, podemos conocer que existe la función de sostén, y esta hace referencia a la parte pasiva del sistema musculoesquelético. Nos otorga el tono muscular, por ejemplo, y es algo que no podemos controlar, ¿sí? Hay estructuras que van a contener otras, por ejemplo la pelvis, etcétera, ¿ya? Protección de órganos internos. Específicamente podemos pensar en dos casos: la parrilla costal, protegiendo de manera eh, muy avanzada, digamos, los órganos que se encuentran en dicha cavidad torácica, el corazón, los pulmones, mediante un esqueleto de hueso que va a cubrir todo el alrededor, versus también estructuras, por ejemplo, como lo son el abdomen, en donde solamente encontraremos musculatura, pero distribuida de tal manera que va a permitir mantener todo en su lugar, ¿sí? En el abdomen son varias capas, muchas capas de músculos que se sobreponen una sobre otra. Lo vamos a revisar en anatrónica posteriormente. Y lo conozco muy de cerca porque cada vez que se realiza una cesárea se cortan todas estas capitas musculares y son varias, ¿ya?
Todo esto le va a otorgar protección a los sistemas, a los órganos y estructuras que lo componen. Palanca, por parte de los músculos que se insertan en los huesos a través de los tendones. Metabólica y hematopoyética, relacionadas al metabolismo de calcio y fósforo. Recuerdan que hablamos anteriormente que uno de los componentes, la matriz inorgánica, era rica en calcio y fósforo. Bueno, se debe a este metabolismo que ocurre aquí. Además, existe la producción de células hematológicas en la médula ósea y es un proceso que se da a lo largo de la vida de todos los individuos. Hay enfermedades que atacan directamente la médula ósea y que impiden que este ciclo se dé con normalidad, y son enfermedades como por ejemplo la leucemia. ¿Sí? En cuanto al sistema cardiorrespiratorio, dijimos que este se le denominaba la fusión de los sistemas cardiovascular y respiratorio, y que está conformado por las estructuras que componen ambos sistemas, ¿cierto? La función que tiene este sistema es llevar el oxígeno y los nutrientes hacia todas las células del organismo, transportando hacia todos los tejidos sustancias como el agua, las hormonas, enzimas y anticuerpos. Es un sistema en donde se puede dar señalización. Las hormonas son parte del sistema de señalización que tiene el cuerpo humano, y los anticuerpos también son parte del sistema inmune. Entonces, es un tejido vivo. Tiene funciones termorreguladoras también, dado que podemos controlar la temperatura mediante estos sistemas, principalmente mediante la circulación y mediante la distribución de la sangre durante dicha circulación en los tejidos que componen al organismo. Y pensémoslo, cuando las personas tienen fiebre, los niños tienen fiebre, habitualmente se les indican medidas físicas para poder disminuir la temperatura y el daño que está sufriendo el niño, y se les indica que esas compresas sean tibias para evitar un efecto rebote en la temperatura, y que sean colocados en lugares específicos como son en el cuello, en los sectores donde se encuentran los vasos sanguíneos de mayor calibre, la zona, en la ingle, en la zona poplitea, me cuesta esa palabra, chicos. ¿Qué otra zona? Y en la frente también es la cara es muy altamente irrigada y sensible. Por eso es que cualquier corte pequeño que se haga en este lugar va a afectar y sangrar mucho, mucho, mucho. ¿Sí? Otra forma en que también podemos termorregular es mediante el acercamiento a estructuras más frías o más calientes, o mediante, por ejemplo, los cambios de la temperatura ambiental. ¿Sí? Si el aire está muy caliente, probablemente también va a subir nuestra temperatura y va a alterar la funcionalidad o el funcionamiento del sistema respiratorio. También, como dijimos, era un lugar de señalización, ¿cierto? Y también va a llevar este torrente sanguíneo que forma parte de la circulación, los productos de desecho y el dióxido de carbono, producto de la respiración celular, y que van a venir como desechos de los riñones y los pulmones para que sean eliminados por el sistema excretor. ¿Sí? Entonces, revisamos en clases un recurso audiovisual con el funcionamiento del corazón, el cual se los voy a anexar cuando suba los videos para que lo puedan revisar. Revisamos también que la circulación tenía dos momentos, perdón, el corazón, al momento de realizar la circulación sanguínea, existían dos momentos. Un momento en que el corazón se iba a contraer y otro momento en el que el corazón se iba a relajar. Y eso también iba a producir dos presiones, presión diastólica y presión sistólica.
la presión alta, la presión baja, ¿ya? Entonces, la sístole será la presión producida por la contracción del corazón y que va a llevar a cabo la expulsión del contenido de la sangre, ya sea a las venas pulmonares o a las aortas, para que inicie la circulación menor o la circulación mayor. La circulación menor será si la sangre va a ir a parar a los pulmones para ser oxigenada mediante el proceso de respiración que ocurre en los capilares, o si será de vuelta hacia la circulación mayor para poder oxigenar y enviar los nutrientes a los otros lugares del organismo. La conducción cardíaca también era algo importante que estábamos revisando y es un concepto que hace referencia a qué detona el movimiento o la contracción del corazón. Y la respuesta a esa pregunta es la conducción cardíaca. Esto se produce porque las células del corazón se comunican eléctricamente entre ellas. Un impulso eléctrico pasa a través de las membranas de las células miocárdicas y estimula la contracción del corazón. Esta contracción no es pareja. Todo el corazón no se contrae a la vez, sino que se contrae por partes. ¿Sí? Por eso es que el corazón no se infarta entero y tenemos en algunos casos los preinfartos que llaman algunas personas y que en verdad corresponden a pequeñas lesiones, a un infarto que se realizó en el corazón, pero que no afectó a la conductividad completa, ¿ya? Tenemos otra situación de importancia acá en el corazón que mencionamos también en la clase y que es el uso de los marcapasos. El marcapasos se utiliza justamente para aquellos pacientes que han perdido la capacidad de dar el ritmo de este impulso eléctrico al corazón. Por lo tanto, se necesita de un dispositivo externo que aporte dicho impulso para que no pierda el ritmo, no caiga en bradicardia y finalmente no se produzca un paro cardiorrespiratorio. Otra cosa importante que revisamos también en la clase fue el uso de los en la reanimación de, ¿cómo se llaman estas cuestiones? Se me fue el nombre de estas cosas, se llaman, durante la clase dijimos que eran las cosas que hacían piu piu. Denme un segundo, en esto no puede suceder. Con las placas de descargas eléctricas, era algo más básico de lo que yo estaba pensando, con los desfibriladores, esa era la palabra, justamente porque el desfibrilador es un dispositivo que nos aporta, que nos va a aportar, va a reiniciar en verdad a través de un impulso eléctrico alto, de alta carga, va a reiniciar todo el sistema eléctrico del corazón y sirve solamente en un caso, la fibrilación auricular, ¿ya? Que significa que el corazón ha estado en un estado de, primero, descontrol como eléctrico y procede a vibrar, vibrar y no poder coordinar el movimiento sistólico y diastólico. Por lo tanto, la sangre se empieza a acumular en el corazón, como que entra y como que no entra y sale, y finalmente el individuo va a terminar colapsando. Y esto no es reiniciado mediante la desfibrilación eléctrica.
También revisamos la circulación fetal neonatal, porque yo les mencionaba que no todos los individuos, dependiendo del rango etario en el que se encuentren, a la etapa de su vida de desarrollo, funcionará su sistema circulatorio igual o no. Los niños, partamos desde el inicio. La circulación fetal durante el embarazo, durante la gestación, es distinta. Los niños no les funciona su sistema como a nosotros. ¿Y cuándo les comienza a funcionar como a nosotros? Durante el nacimiento. También les voy a dejar el video que explicaba toda esta situación para que puedan ahondar un poco más en sus conocimientos. Lo importante es que al momento del nacimiento se producen una serie de modificaciones anatomofisiológicas en su corazón, por ejemplo, se sella el foramen oval o la fosa oval y se da paso a el uso de los pulmones y a la respiración tal cual funciona en los adultos. Como venimos diciendo hace un rato, la función principal del sistema respiratorio es aportar el oxígeno necesario a todo el organismo. ¿Para qué? Para que las células puedan funcionar, porque sin oxígeno no funcionamos. También tiene como función eliminar el dióxido de carbono producido como consecuencia de ese metabolismo. Y esto es súper importante en las acidosis metabólicas y en las descompensaciones de pH, que son de alta complejidad de pH sanguíneo y que hablan de procesos patológicos que se deben estudiar en el organismo que esté afectado. ¿Sí? No es normal que una persona tenga el pH sanguíneo alterado y esto puede ser debido a problemas respiratorios, por ejemplo, hiperventilación, hipoventilación, que van a producir acidosis o alcalosis metabólica o respiratoria, ¿ya? Pueden ser de ambas causas. En cuanto al sistema respiratorio, vamos a saber que tenemos componentes que van a estructurar la vía aérea alta y componentes que estructurarán la vía aérea baja. Vía aérea alta, desde la epiglotis hacia arriba, vía aérea baja, epiglotis hacia abajo. La epiglotis es muy importante porque nos permite poder comer, respirar, tragar saliva, respirar, deglutir a la vez. Qué importante es porque cuando nos descoordinamos en ese movimiento, nos atoramos e inclusive nos podemos morir por una obstrucción respiratoria a causa de la inhalación de un cuerpo extraño. Además de componerlo, estas estructuras que conformaban la vía aérea alta y la baja, los pulmones, también están involucrados los músculos respiratorios, que son el diafragma, el principal, que se ubica al interior de la cavidad abdominal, y en verdad es el límite superior, el techo de dicha cavidad. Los músculos intercostales, que pasan a ser la musculatura respiratoria accesoria. Y tenemos acá la pregunta del millón, que es, ¿qué son los alvéolos? No alcanzamos a responderlo durante la clase, así que se los cuento yo. Son la unidad anatómica funcional del sistema respiratorio, de los pulmoncitos, ¿sí? Es en este lugar en donde se produce el intercambio. Y es la parte terminal del arbolito que forma la tráquea, los bronquios, los bronquiolos, en toda esta vía aérea. Por su parte, el sistema digestivo es el conjunto de órganos y estructuras que están involucrados en el proceso de la digestión. ¿Qué es la digestión? Deberíamos preguntarnos entonces, porque si no entendemos qué es la digestión, ¿cómo vamos a saber quiénes participan en ella? La digestión es el proceso en que nosotros llevamos alimentos desde el exterior hasta
el interior de nuestro cuerpo, lo sometemos a diferentes cambios, por ejemplo, trituración en la boca, le aportamos diferentes sustancias como enzimas digestivas, lo mezclamos con los ácidos gástricos en el estómago, posteriormente se le agregarán las sales biliares y los líquidos pancreáticos cuando estos lleguen al intestino, en donde se producirá en primera instancia en el intestino delgado la mayoría de la absorción de los nutrientes y finalmente cuando ya este proceso extrae el agua en el intestino grueso. Todo este proceso de llevar los nutrientes de afuera a lo interno y su incorporación al organismo es lo que entendemos por digestión. El sistema digestivo está compuesto por los órganos que forman el tubo digestivo en general, que van a ser la boca, el esófago, el estómago, vamos a pasar por el intestino delgado y todas sus partes, por el intestino grueso, por el colon ascendente, el colon transverso, el colon descendente, el recto y finalmente para salir al exterior el ano. Y estos son el tubo digestivo. Los órganos accesorios son todos estos órganos y glándulas que acompañan al sistema digestivo y que intervienen en el proceso. Dijimos, por ejemplo, que el alimento iba a recibir sales biliares del hígado, en algún momento también recibirán jugos pancreáticos y así, etcétera, ¿sí? Con respecto al hígado, hay una estructura que se le adosa que se llama vesícula biliar, que es súper problemática porque en ella se acumulan las litiasis, ¿ya? Las litiasis son aquellas acumulaciones de piedras o cálculos, famosos cálculos a la vesícula. El problema con dichos cálculos es que producen la obstrucción de los conductos biliares, por lo tanto la inflamación de la vesícula, inflamación de la dolor al hígado y dolor en toda la zona, la verdad, lo digo por experiencia propia. Y aquí se forman dos situaciones. Situación 1, se rompe la vesícula de tanta presión y se derrama todo su contenido. Por lo tanto, se comienza a digerir a sí mismo el cuerpo, porque recordemos que el líquido que produce el hígado y que se acumula en esta vesícula tiene como función degradar grasas, participar en el proceso de degradación de lípidos y no hace distinción si es propio o si es algo externo, ¿ya? Y lo otro que puede suceder, y que me pasó a mí, es que uno de estos cálculos salga disparado por los conductos, se vaya hacia el hígado o, para mi mala suerte se vaya al páncreas, ¿sí? Y al obstruir el páncreas, producir una pancreatitis. Las personas se mueren de pancreatitis y se mueren también a causa de la vesícula porque esto produce una infección finalmente. Toda esta degradación de tejidos y problemas que produce van a finalizar, si no recibe atención médica la persona, con su muerte, ¿ya? En mi caso recibí atención maravillosa por un equipo médico y aquí estoy, vivita y coleando. Ahora sí vamos a realizar la exploración con anatrónica. Vamos a finalizar esta parte, vamos a decir que es la parte 1 de la clase y ahora en la siguiente
video vamos a realizar la revisión con anatrónica para que no tengamos tanto problema con el peso de las clases.